básicamente hemos visto listas lineales ahora, ¿sí? Hemos visto que pueden ser conjuntos de datos, arreglos, pilas, listas enlazadas, colas, listas circulares y listas circulares, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la parte de las estructuras lineales, ustedes ya saben cuáles son, las que van de forma secuencial. ¿Ya? Un árbol, por ejemplo, no es una estructura lineal, ¿sí? Y la lista enlazada no es una lista continua, como lo sabemos. Entonces, las listas ya las hemos visto. La parte de las implementaciones, tenemos dos tipos de lo que es implementar las listas, ¿sí? La una era con arreglos, la otra era mediante punteros, ¿sí? Y uno de esos punteros son lo que ya hemos visto, ¿sí? Los TDAs, eso también ya vimos. La parte de los TDAs, ¿sí? La parte del TDA de las listas teníamos que era el dato y el nodo siguiente, ¿sí? Si es que es una lista doblemente enlazada, ¿cuál sería? El dato, ¿qué más sería? Siguiente y anterior. ¿Y si es una lista circular? ¿Cuál sería? Igual, siguiente y anterior. Pero con una particularidad, ¿sí? Que el siguiente apunta, o sea, el último siempre apunta a la cabecera. Aquí está pila. Definiciones de pila, básicamente la pila tiene tres operaciones, bueno, tiene dos operaciones, push, pop y top, que es el tope. ¿Sí? El tope es el máximo número de elementos que puede tener una pila. Las pilas pueden ser finitas o infinitas, ¿ya? Como quieran ustedes manejarlas. Sí, por lo general son finitas, pero en el examen también les toman pilas infinitas, ¿sí? ¿Ya? O sea, podrían meter cualquier dato, ¿sí? Entonces una pila básicamente es el primer elemento que va al último, es el primer elemento, ¿sí? Operaciones con las pilas, las que hemos visto. Estas se pueden hacer por vectores o por listas enlazadas, ¿sí? Las pilas también se hacen por vectores o por listas enlazadas, ¿sí? Si es por vectores, siempre se llena, siempre se va a llenar. El dato siempre se llena en la última posición. Si es por vectores. Por ejemplo, si ustedes tienen un vector de una pila y está hecha por un vector, por un arreglo, como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? ¿Ya? Si yo quiero ingresar un elemento de esta pila, ¿sí? ¿Hacia dónde va este elemento? Depende mucho cómo la vean, ¿sí? Unos lo ponen al final, otros lo ponen al inicio, ¿sí? Ya depende de ustedes. Pero lo que sí tiene que ser, que quiera darse cuenta es que el primero en entrar es el último en salir. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ingresan por aquí, por ejemplo, ingresan 4, 6, 7, 9, 10 y 1, entonces obviamente tiene que salir primero este, hasta que al final salga este. Ya. Los que quieran volver al revés, pues los meten desde acá, ¿sí? Y luego sale por acá. Lo importante es que cumplan la condición, ¿sí? Ya, operaciones, push. Ya, estos son los algoritmos para realizarlos. Ustedes ya los tienen programados, ¿sí? Pero el algoritmo, la parte lógica es push. Primero, si la pila está vacía, si está vacía, agrego el primer elemento a la cabecera. ¿Sí? En caso contrario, añado al siguiente elemento, ¿cierto? Al fondo de la pila. ¿Sí? Y hago un siguiente con el siguiente elemento. El top vuelta es el primer elemento. ¿Sí? Si la lista no está vacía, saco el primer elemento de la lista. De la lista. ¿Ya? TDA con opciones enlazadas es lo mismo que hemos visto, eso realmente es lo mismo, no vamos a hablar de eso. Ya, por ejemplo, aplicaciones de pilas, gran uso de lo que son compiladores y lo que son sistemas operativos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de los compiladores, si yo quiero ver lo siguiente, si yo quiero ver, por ejemplo, voy a poner al
href es igual a... Y aquí pongo hola. ¿Ya? Esto chicos, ¿saben qué es? XML. Esto es un elemento HTML llamado link. ¿Ya? Entonces, si yo meto esto en una pila y yo quiero comprobar que esto está bien, ¿cómo le hago? Entonces uso pilas. Entonces, esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Se lo puede analizar mediante un compilador. Un compilador no es más que un software en el cual ustedes crean su propio lenguaje. Eso lo van a ver en sexto ciclo, cuando ya vean autómatas y lo que son compiladores. Sí, van a ver esto, realmente. No es muy difícil esto. Pero lo que les digo aquí, vean. Si yo quiero analizar que eso está bien, entonces lo meto en un compilador. Y las pilas sirven para esto. ¿Sí? Las pilas sirven para esto. Ya, entonces, algunas aplicaciones, equilibrado de símbolos, llamados a subprogramas, eliminación de recursividad, tratamiento de expresiones aritméticas, que pueden ser las postfijas, infijas, sí, infijas y postfijas, y borrado de caracteres de un editor de texto, o sea, un histórico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le hago? Entonces, voy metiendo todos estos símbolos dentro de una pila. ¿Sí? Y esa pila automáticamente me va a decir a mí cómo yo deseo que funcione, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Se van leyendo los caracteres cuando se encuentra un elemento clave. Paréntesis, corchetes, se trata con el tipo. Si es de apertura, se mete en la pila. Si es de cierre, se quita de la pila, ¿sí? Si la pila no está vacía, entonces, si la pila aquí está vacía, error. Entonces esta expresión está mal hecha. Entonces, si la sigma es el correspondiente al símbolo de apertura, se extrae. Si no lo es, al error. Si al final la pila no está vacía, error. ¿Sí? O sea, si ya se les acaba la parte de la comprobación, pues les sale error. ¿Ya? Entonces puede servir para esto. La pila puede servir para esto. También llamadas a subprogramas. Para que nosotros podamos llamar a un subprograma, ¿sí? Tenemos que decirle que el estado de las variables locales de un programa que se llama, esto lo guardo en un registro de activación. Entonces cada vez que yo quiero sacar esos datos, ¿sí? Los meto en una pila. ¿Ya? Al hacer la llamada, esta información se mete en la cima de una pila, ¿sí? Al terminar el subprograma se saca la cima y se recupera el estado al momento de que la llamada vuelva a la ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esto. Vean. Por ejemplo, tengo ADD, guardar en AX lo que tengo en BX, 4. ¿Qué le estoy diciendo? Súmame en el registro X lo que tenga BX más 4. ¿Sí? ADD a AH, le asigno lo que tenga AX y BX. Lo pongo en CX, lo que tenga AX y le resuelvo eso. ¿Sí? Entonces, esto es una ejecución de un programa en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Esto es lenguaje ensamblador, pero para todo código dentro. Entonces, ¿qué hago aquí? Vean. Cada uno de estos comandos, cada uno de estas ejecuciones, por ejemplo, vamos a un mult en CX 4 por y tengo X, digamos, ¿sí? Entonces, digamos aquí que digamos chicos aquí, ¿sí? Miren,
aquí tengo la pila de ejecución. Voy a poner aquí numeritos para que se me haga más fácil y no esté así, ¿sí? Se ejecuta este y se mete en una pila, ¿sí o no? Aquí meto 1. Se ejecuta este y meto en la pila 2. Digamos que este proceso se para o se pone en pausa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Entonces, lo que hace este sistema operativo es tener el registro de ejecución del programa, o sea, esto, ¿ya? Entonces, cuando se para este programa, por obvias razones, ¿sí? Esta ejecución se queda guardada hasta aquí. Entonces, ¿qué hago? Mi otro proceso corre, ¿sí? Mi otro proceso va, hace lo que tiene que hacer y vuelve acá. Entonces, el sistema operativo no va a ejecutar de nuevo, ¿qué cosa? Esto, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a rescatar esto para decir, me quedaron las 2, chévere. Entonces me toca la 3. Y voy a la 3. Y luego la 4. ¿Cuándo finaliza este programa? Cuando todos sus registros se hayan ejecutado. ¿Sí? Para eso sirven las pilas. ¿Ya? Más o menos así funciona también un forabilidad. Sí, más o menos así. Eliminación de la recursividad también es importante, ¿sí? La parte de la recursión es mucho más rápida, eso no cabe duda, pero sí te gasta memoria, ¿sí? A veces es que, chicos, ustedes no pueden manejar bien la parte de la recursividad. Si no pueden manejarla bien, ¿qué pasa? Si se han dado cuenta, es este error llamado stack memory, out memory. ¿Sí? ¿Sí saben qué es eso? Significa que saturaron la memoria. ¿Sí? Entonces, la parte de la recursividad, ¿sí? Tenemos aquí que las pilas también son importantes para poder eliminar esta recursividad, ¿sí? Entonces, las pilas te van a ir guardando el dato, ¿sí? Hasta que el último dato, ese es el dato que se ha hecho, ¿sí? Por ejemplo, en un Fibonacci, ¿sí? Por ejemplo, vamos, chicos, con un Fibonacci, ¿sí? ¿Cómo funciona Fibonacci? ¿Cuál factorial? Ese es más fácil. Factorial de un número, ¿cuánto es? Ya, o sea, factorial de 5, ¿cuánto es? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cómo hago este recursivo? Por for no, solamente. Quiero recursivo. ¿Cómo lo hago? Función N. ¿Sí o no? ¿La clásica qué sería? For, ¿sí o no? Si N es igual a 1, entonces retórname return. Entonces aquí pongámosle N y pongámosle reps. Return reps. Caso contrario, sigue haciendo así. Entonces, a ver, ya. Return, ¿qué le voy a decir que retorne? N por, ¿cuál sería? N por cuánto. ¿Cuánto sería? Vamos bien. Respuesta es igual a ¿qué? A N por respuesta, ¿sí o no? Digamos, algo hipotético, sí, me estoy inventando. Y return función de n menos 1, ¿sí o no? N menos 1. Tienes que bajar. Coma, reps. Ya está. Entonces, ¿la pila qué sirve aquí? ¿Para qué sirve la pila? Te va guardando este reps.
Entonces, el primer shelf aquí, por ejemplo, si es 5. 5 y la respuesta es 1. Vamos bien, vean. Función. Respuesta es shelf y 5 y 1. Entonces, aquí miren. En la que primero pongo respuesta es igual a respuesta por n. ¿Cuánto es respuesta por n? 5. Y aquí, n menos 1, 4. Eso es solamente. ¿Sí? 5 por 4, 20. Y 3. 20 por 3, 60. Y 2. 60 por 2, 120. Y 1. Entonces, en la pila, ¿cuál saco? El último. ¿Ustedes sí han transformado binarios, decimales a binarios? Con la sucesivas, ¿sí o no? ¿Sí lo han programado? Bien, como Dios manda. Porque ahí también se utiliza la pila. La pila también se utiliza ahí, para ir guardando todo esto. ¿Sí? Entonces, eso para eso sirve, ¿sí? Entonces, lo que yo hago básicamente es decir, bueno, si yo quiero que se destruya esta corrección, le guardo la pila y punto, ¿sí? Fácil, ¿cierto? La verdad, tratamiento de pila, reducción infija, esta más B, ¿sí? No, esa es la infija, la normal. La prefija más AB y la postfija a AB más, ¿sí? O sea, simplemente cambio los hechos. Problema, decisión de prioridades en notación infija. Tenemos A más B por C. Entonces aquí soluciones, empleo de paréntesis, conversión a notación prefija y postfija. Ya se puede utilizar con pilas. Esto posiblemente también se tome como examen, por ejemplo. Ventanas de la notación postfija, no hace falta conocer la prioridad, no hace falta de emplear paréntesis. Entonces, por ejemplo, vean, tenemos 64 más 25 por más. ¿Sí? 6, 4 más, pongo 10, pongo 2, y así sucesivamente. ¿Sí? 6, 4 más 10, más 2, 10, más 2, 5, ¿sí? 10 y sale 20. En teoría, ¿sí? Pero hay que hacer otras cosas más. Se lee la expresión elemento por elemento. Si es un operando, se mete en la pila. Si es un operador, se extrae los dos últimos elementos introducidos en la pila y se aplica el operador sobre ellos. Y el resultado se guarda en una pila. Por ejemplo, 64 más. ¿Sí? Entonces yo digo 10. Entonces pongo 10 y pongo 2. Digo 5, buenazo. Entonces 5 por 2 son 10, ¿sí? ¿No? Y 10 más 10 son 20. ¿Ya? Entonces, esta, se podría decir, esta notación, no es que ya, no es que chicos sea 64 más 25 por más. No es así. ¿Cuál sería la verdadera notación? Es 6 más 4, ¿qué más? Más, bueno, les quiero decir más, 2 por 5. Ya, entonces esto me da 10, esto me da 10. Entonces acá más. Este más del último es el predominante. 10 más 10, 20. ¿Sí? La idea es que ustedes sepan el algoritmo, cómo funciona. ¿Sí? La idea es que ustedes sepan el algoritmo. Tratamiento de procesos de conversión infija postfija, igual. Los mismos operadores. ¿Ya? Borrado de caracteres, por ejemplo, si yo, chicos, estoy escribiendo en un swing, sí, en un texario, perdón. Entonces, ¿qué hago aquí? En un texario. Voy escribiendo, ¿sí o no? ¿Ya? Y si yo quiero guardar el historial, ¿sí?, de esa escritura, pues lo hago con una piedra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, si es que yo quiero tipear, si yo quiero guardar el historial por tipeo, puedo hacerlo. Si yo quiero guardar el historial cuando deje de tipear, puedo guardarlo, ¿cierto?
Y así sucesivamente, ¿sí? Cola. Primero en entrar, primero en ser atendido, ya saben ustedes, esto más se utiliza para sistemas operativos. Sistemas operativos y algunas cosas más de ejecución, ¿sí? Entonces las pilas ya saben para qué se usan, las colas ya se saben para qué se usan, ¿sí? En el examen voy a mezclar todito, listas, pilas y colas, ¿sí? Entonces tienen que traer ya preconfigurado un proyecto, ¿sí? Con las pilas y las colas que hemos visto, más el algoritmo de modificación, ¿sí? Me imagino que ya lo hicieron, ¿sí? ¿Ya? Entonces todo eso ya tiene que estar listo, ¿sí? Con pilas y colas, ya todo eso. Entonces aquí está el Q y el DQ. En Q es encolar o meter y DQ es desencolar o sacar, ¿sí? Ya saben, entonces las colas siempre tienen una entrada y una salida, ¿cierto? Que los datos se pueden meter por la cola y salir por la cabeza, ¿sí? Es como una cola normal, ¿sí? Todas las operaciones, eso ya hemos visto con ustedes. Definiciones. Operación Q. La Q es primero veo, ¿está llena la cola? ¿Está llena la cola? Ahora, si yo lo hago con colas infinitas, ustedes tienen que decirme cómo puedo mejorar el algoritmo, ¿sí? Para poder hacerlo con colas infinitas. Acuérdense que, chicos, nosotros hicimos con colas finitas. O sea, de ley hay que ponerle un valor. Pero también podemos hacerlo con colas infinitas. ¿Ya? Un alto para quién. Dátelo apagando por un ratito, ¿sí? Ya. ¿Sí? ¿Qué digo yo aquí? Primero veo si la cola no está llena, ¿sí? Ahora, si la cola es infinita, me salto ese salto, ¿sí? Me salto ese paso. Ya listo. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, lo primero que veo es si está vacío, pues obviamente inserto la cabecera. Caso contrario, le voy insertando, ¿sí? Uno detrás de otro, ¿sí? Ya, lo que es la cola con implementación de vectores, pues igual. Ustedes pueden ingresar los datos de forma normal en los vectores, ¿sí? Acuérdense ya que en la parte de los vectores o arreglos, como quieran llamarlo, ¿sí? Tenemos posiciones, ¿se acuerdan? 1, 2, 0, 1, 2, 4, ¿sí? Entonces, esto es normal, ¿sí? Esto es normal. Entonces, cuando yo hago un DQ, siempre lo hago desde la cabecera. Siempre. Toda la vida lo hago desde la cabecera, ¿sí? Ya. En las listas enlazadas, es lo mismo, ¿sí? O sea, no pasa nada. Y ya. También hay colas circulares. La cola circular, la gran diferencia es que la cabecera apunta a quién? A la cola, ¿sí? Y viceversa, la cola apunta a la cabecera, pero se llama cola circular, ¿sí? La parte del DQ para la cola, igual, si está llena, desencolo, ¿sí? Y voy desencolando el primer elemento, o sea, la cabecera, ¿sí? Este es un poquito más ordenadito, ¿sí? La cabecera. Aplicaciones con los colas, principalmente para gestión de recursos. Ya, por ejemplo, si yo quiero acceder a algún recurso de la memoria en el cual está ocupada por otro proceso, pues encolo estos procesos. Chicos, más o menos ayer con lo que realizamos aquí en clase, ¿se acuerdan? Bueno, ¿sí? Entonces, ya que hice yo, presentar una tabla, bueno, presentamos una tabla, y esa tabla iba en teoría, ¿sí? Simulando que el primer elemento ya se consumía, ¿sí? Y pasaba a la otra tabla, ¿sí? Más o menos sucede así. Por ejemplo, si yo tengo la cola de procesos, primero si yo tengo esta cola de procesos y yo acá tengo esta cola de procesos ejecutados, tenemos el proceso 1, proceso 2, proceso 6 y proceso 9. Entonces, primero se ejecuta este, ¿cierto? Y pasaría acá.
Este es la cola de procesos y esta es la cola de procesos listos. Entonces, este P1, por ejemplo, pasa aquí y pone aquí. Entonces, la cola, ojo, esta posición no se pierde. Bueno, su defecto, si es que son arreglos, no se pierde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un DQ en un arreglo? ¿Qué pasa? No puede quedar nulo. Simplemente esto se desplaza, nada más. ¿Sí? Igual que para una pila con arreglos, no con listas. ¿Sí? En listas, igual. El dato de la parte de un dato, ¿sí? Cuando ya haces un pop en la pila, simplemente se va se le va quitando, pero ese espacio queda. ¿Sí? En la pila es un poco distinto. ¿Sí? Por ejemplo, en la pila, ustedes creo que la conocen más así. Ya, si es que yo saco esto, se ve de que este está libre. Puedo ingresar aquí un dato. ¿Sí? Si yo quiero sacar este elemento, tengo que sacar los de arriba para sacar este elemento. En la cola de los. Entonces, cuando están en un arreglo, esto se desplaza. Cuando están con listas, no pasa nada. ¿Sí? Simplemente se elimina eso y ya está. ¿Sí? Porque los otros procesos vienen por acá. ¿Ya? Entonces se elimina viene este y se elimina acá, viene este, ya. Y viene este y se utiliza acá. Y ya está. Sistema de tiempo compartido, la parte de los recursos, como ya vimos, memoria, CPUs y todo eso, ¿sí? Se le asigna a los procesos que están en la cola de espera en el orden en el cual fueron introducidos, como vimos ahí, ¿cierto? Las colas de impresión, básicamente es lo mismo, ¿sí? Cuando yo envío varios trabajos a la vez, ¿qué pasa? Cuando yo envío muchos trabajos a la parte de las impresoras, ¿qué hago? Pues simplemente se va ejecutando como yo los envío. Y la simulación por computadora de situaciones reales. Por ejemplo, si yo quiero simular el rendimiento de un sistema según el tipo de las cajeras, si yo tengo 5 cajeras y ya con Sama cada cajera tiene su tiempo, yo quiero saber cuál es más óptimo, haciendo una simulación de esto, ¿sí? Es básicamente lo mismo que hicimos ayer. ¿Ya? Básicamente, casi igual. Casi igual, ¿sí? Ya. Y eso sería todo, ¿sí? Y con esto terminamos la materia, ¿sí? Ya. Son... A ver, ¿cuántas diapositivas son? Por 6 diapositivas de la una. Y a ver...